Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos. Llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Creadora, bienvenida a un nuevo capítulo de Emergencia Creativa. Si eres inquieta, si eres multiapasionada y te gusta hacer muchas cosas, este capítulo definitivamente es para ti. Vamos a suponer que pintas y que además te gusta la cerámica y el crochet, que también haces joyas, murales, además de objetos y otras piezas para vender. Vamos a suponer que te apasiona escribir, así que siempre tienes alguna idea en mente, incluso ya has publicado alguna de ellas. Y también te encanta organizar talleres y retiros y estás pensando incluso probar a ofrecerlo para empresas. Y no es que te falte constancia, porque ya has completado proyectos en varias de estas disciplinas, pero la mayoría de veces te sientes abrumada por la cantidad de ideas y con sensación de vértigo por no abarcarlo todo. ¿Y cuál es el enorme desafío que tienes aquí, que se presenta aquí? Que toda esta pasión, este fuego creativo, este potencial incontenible, tiene la capacidad, por un lado, de construir una vida creativa, rica y abundante, pero por otro lado, también tiene la capacidad de quemarte si no aprendes a enfocarte bien. Y este creadora es un verdadero desafío que no se soluciona eligiendo una sola cosa y punto, porque esto no es real ni sostenible realmente para una persona multiapasionada y además porque no tiene sentido perder toda la enorme riqueza que existe en el cruce de disciplinas. Así que en este capítulo vas a descubrir cómo puedes enfocar todo este talento sin perder esta riqueza y sin que tu fuego creativo se apague. Vamos allá. Lo primero que quiero decirte es que te entiendo absolutamente, porque yo de base también tengo este perfil de querer hacerlo todo, de verdad. Algunas de estas cosas ya te las contaba en el capítulo 1, en el que te cuento mi historia, mi camino creativo, y hoy te voy a contar esas y algunas otras más que no estaban ahí. Por ejemplo, como quizá ya sepas, hace tiempo empecé a dedicarme a la ilustración porque imaginaba ver mis dibujos en todos lados. Me los imaginaba en tazas, en camisetas, en persianas de locales, en objetos, en productos. Y de alguna forma, así fue a lo largo de 10 años que estuve ilustrando. Llegué a ilustrar más de 30 libros, además de ilustrar para una marca de ropa infantil, otra de etiquetas de champús, también para una revista infantil que se llamaba La Valijita. Y por si esto no fuera poco, empecé a crear unos prototipos de muñecos que estaban como impresos con mis dibujos, que se llamaban Cactotem, porque era una mezcla entre cactus y tótem. Luego también tuve mi propia marca de stickers decorativos, que no prosperó porque al año me di cuenta que no era exactamente lo que quería hacer y la cerré. Y como también me gusta escribir, pues escribí dos de mis libros ilustrados, además del libro Rupa Nepal, que daba cuenta del proyecto creativo solidario que lleva el mismo nombre que hice en Nepal. Y por si esto no fuera poco, también he expuesto en galerías. He explorado la fotografía, la danza, el teatro, la performance, el vídeo y el collage. O sea, a dispersa no me gana nadie. Y como quizá también sabes, tuve mi propia metodología de dibujo que se llamaba 33 maneras de dibujar, que también llegué a llevarla a empresas. Así que sí.
te entiendo. Yo también quise hacerlo todo. Y no te voy a mentir porque la verdad que lo disfruté muchísimo y por un tiempo estuvo genial darme este lujo de explorar tantas disciplinas, fue maravilloso. Pero llegó un momento en el que empecé a sentir la frustración de que muchos proyectos quedaban truncados, de que no crecían como yo quería. Y yo me sentía agotada, ¿no? Como que me faltaba raíz, que sentía que no estaba construyendo, que era todo el rato partiendo de cero, todo el rato de cero. Hasta que en un momento tuve un bajón emocional muy fuerte, con mucha desmotivación, también tuve ataques de ansiedad y luego, al cabo de un tiempo, entendí que esa etapa muy probablemente se trató de un episodio de burnout, que en ese momento no conocía este término, y el burnout es como se conoce el síndrome, digamos, de estar quemada, que muchas veces sufrimos sin darnos cuenta y sin entender lo que es, como me pasó a mí. Y en ese momento entendí que esto de saltar de un proyecto a otro y hacer muchas cosas pequeñitas no era más que un boicot enorme, porque realmente me estaba agotando, me estaba drenando y no me permitía crecer. Es como que todo llegaba a cuentagotas y yo veía que otras creadoras crecían un montón y yo estaba ahí después de tantos años como en el punto de partida. ¿Y por qué nos pasa eso? Pues porque haciendo tantas cosas, nuestra energía, que es limitada, se diluye y no nos alcanza literalmente para alimentar lo suficiente cada uno de estos proyectos. Dicho de otro modo, cada uno de los nuevos proyectos que yo abro le quitan potencia, le quitan alimento a los otros proyectos que tengo. Y sin darme cuenta, lo que hago es perpetuar un modelo en el que lo único que está asegurado es mi fracaso. Pero aquí te preguntarás, ¿y por qué ponemos tanta energía en abrir tantos frentes aún viendo que no funciona? ¿Quieres saberlo, creadora? De verdad quieres saberlo? Te lo voy a decir, y es que debajo de esta aparente diversificación se esconde un miedo inmenso. ¿Miedo a qué? Miedo a tener que elegir y a renunciar a una parte importante de mí, que yo siento que no puedo renunciar a algo que es importante para mí. Miedo a comprometerme y a que no funcione, el famoso miedo al fracaso. Miedo también a no ser suficientemente buena en ninguna de estas cosas. Entonces, mientras yo no las hago crecer, estoy a salvo, entre comillas, entre muchas comillas. En definitiva, estamos hablando del miedo a no lograrlo. Y aunque parezca mentira, hay un miedo aún mayor al miedo a no lograrlo, que es el miedo a lograrlo. Como lo oyes, miedo a que me vaya bien, con todo lo que esto implica, con todo lo que yo estoy desafiando de mi clan, de mis patrones aprendidos, de mi sistema, de todo lo que despertaría, porque eso chocaría de frente con todas las creencias que yo tengo que me dicen que es muy difícil, o que no me lo merezco, o que es demasiado bonito para ser verdad. Entonces, ¿cómo me protejo de esto? Dispersando. Si yo no termino nada, nadie puede juzgarme. Y aquí, creadora, como siempre, quiero hacer una breve pausa y proponerte algunas preguntas para conectar con tu cuerpo y preguntarte, ¿cuán grande es mi miedo a enfocarme por renunciar a una parte de mí? Es decir, ¿cuán grande es mi miedo de perderme algo si yo me enfoco, de perderme algo esencial en mí? Como siempre, aquí te invito a poner un número del 0 al 10, que siempre es una escala que nos permite ver en qué punto estamos. Siendo 0 mi miedo es pequeño, siendo 10 mi miedo es máximo, mi miedo a enfocarme. ¿Mm? Siguiente pregunta. Del 0 al 10, ¿cuán grande es mi miedo a que si me comprometo no funcione? Siendo 0 miedo pequeño, siendo 10 miedo máximo.
a que no funcione, a no lograrlo. Última pregunta. Del 0 al 10, ¿cuán grande es mi miedo a no saber cómo crecer, a no saber cómo manejar el éxito? 0, miedo pequeño; 10, miedo máximo. ¿Sí? Como siempre, puedes pausar, escribir estas preguntas en un momento de tranquilidad, con honestidad máxima y sobre todo, sin juicio, simplemente para ver, porque estamos aquí en este podcast Emergencia Creativa, somos creadoras que queremos crecer, que queremos brillar, que queremos vernos con todos nuestros boicots. ¿Para qué? Para quitarles poder, para que estos boicots no sigan operando desde la sombra. Y de esta manera podamos tomar de verdad las riendas de nuestra vida, de nuestro proyecto creativo, para no conformarnos con estar haciendo una cosita por aquí, otra cosita por allí, haciendo en pequeñito, de manera que no destacamos, realmente no llega a pasar nada, es como que nos contamos que lo estamos intentando, pero realmente no lo estamos dando todo. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar? Vamos a dejar de engañarnos a nosotras mismas. Esta es mi propuesta. Vamos a ser honestas con nosotras y vamos a dejar de conformarnos con hacer en pequeñito, con intentar en vez de hacer, porque desde este lugar es máximo desgaste y mínimo impacto. Así que casi te diría que es peor que no hacer nada, porque es un autoengaño de, bueno, yo me cuento que estoy haciendo algo cuando en realidad no estoy haciendo nada. Hay una desalineación total aquí. Bueno, pero esto lo hacemos por nosotras, con todo el amor del mundo y con todo el compromiso del mundo. Por favor, que no cunda el pánico. Quiero que esto lo sintamos sin ningún tipo de juicio, insisto. Esto es para que nos ayude, para que nos lo llevemos a nuestro favor, para que nos impulse. Y para ir terminando el capítulo, quiero compartirte 3 cosas muy importantes que aprendí y que me permitieron dejar atrás este hacer en pequeñito, este chiquititismo que digo yo, también el desgaste, el burnout y empezar a construir el negocio sólido y estable que tengo hoy y que lo disfruto cada día de mi vida. Son 3 cosas, serían como 3 máximas. La primera, podemos hacerlo todo, pero no todo a la vez. Me gusta mucho una metáfora que dice que sí que puedes montar varias bicicletas, pero no puedes montarlas todas a la vez. O sea, imagínate esta imagen de una persona queriendo montar varias bicicletas a la vez. O sea, es accidente asegurado, vamos, es que ni arranca. En cambio, si yo tomo una bicicleta, voy de aquí a allí, luego cambio la bicicleta, tomo otra, puedo hacer tramos enteros de manera segura y estable. Así que mi sugerencia, creadora, en vez de hacer todas las cosas que quieres ahora, todas juntas, prueba a empezar a hacer una sola cosa a la vez. Elegir una cosa, desarrollarla con todo el cariño, con todo el mimo, hasta terminarla y cuando la tengas terminada, antes de pasar a otra, mejorarla. Mejorarla, hacerla crecer y cuando esté bien crecida, recién entonces, pues abrir un nuevo frente. ¿Sí? De ser posible, y esto te va a dar mucha más estabilidad, rentabilidad y crecimiento, que este frente nuevo que desarrolles esté conectado con el anterior, para que puedan retroalimentarse. Segunda máxima, crear con ansiedad genera obras o experiencias con poca fuerza. Esto lo veo mucho en alumnas. Por ejemplo, antes de trabajar con ellas, pintan de una manera, pintan así como... Es algo que se percibe, ¿eh? No es algo muy explícito, pero sí hay una cierta energía como pidiendo permiso, ¿no? Pintamos pidiendo permiso, pidiendo validación, o creamos cualquier cosa que sea desde un lugar tibio. Y después de trabajar conmigo y activar su poderío, como me gusta decir a mí, sus cuadros adquieren como todo otro cuerpo, ¿no? Como otra presencia, otro estatus. Y lo mismo exactamente cuando crean experiencias.
¿Cómo es una experiencia de alguien que no está pidiendo permiso, que está bien plantada, bien expandida en el mundo, diciendo, aquí estoy yo? Pues eso, creadora, es lo que necesita tu creación, que tú por dentro sientas, aquí estoy yo, sin peros, sin dudas, sin chiquititismo. Tercera máxima. Cuando enfocas tu talento en una sola dirección, no pierdes, sino que ganas y multiplicas. Y puedo dar fe de ello. En el momento de grabar este capítulo, estoy 100% enfocada en un solo programa, un solo servicio, que es ayudar a creadoras a vivir de lo que aman, con mi método de activación de poderío, con mi programa grupal. Y te confieso, no solo que cuanto más energía pongo en ello, más lo disfruto y mejor me sale, sino que siento que todos mis talentos están canalizados aquí, en este proyecto, y todas mis necesidades están cubiertas por este mismo proyecto. Por tanto, fíjate que la creencia que tenemos de que si yo renuncio a una de las partes, estoy renunciando a una parte de mí, es falsa. Es una de las 1.000 millones de creencias falsas limitantes que tenemos acerca de la creación. Y te voy a poner un ejemplo. Mi negocio cubre mi deseo de aportar belleza al mundo en todos los sentidos, tanto la belleza intangible como la tangible, y tanto la que aporto yo como la que aportan todas mis alumnas y mentorizadas, como me gusta llamarlo a mí. Mi negocio sacia completamente mi necesidad de conectar con las personas y cada vez más profundo. Mi negocio me permite desplegar mis talentos de escribir, de crear vídeos, de expresarme a mi manera, como cuando hacía teatro, como cuando hacía vídeo, como cuando hacía collage. Ah, otra cosa que me encanta, mi negocio me permite leer sobre todos los temas que me apasionan, me habilita a seguir formándome y aprendiendo cada día, porque los ingresos que genera mi negocio repercuten directamente en todo aquello que amo hacer. Ay, hay una frase que es la máxima de las máximas, una frase para enmarcar, para tatuarnos, que dice, si no suelto lo que podría llegar a hacer, nunca llegaré a hacer lo que quiero. Repito, si yo no suelto todo eso que podría llegar a hacer, nunca llegaré a hacer lo que quiero. Chan. Así que, creadora, con esta declaración de amor al foco, me despido, deseando que este capítulo te deje pensando y te remueva en el buen sentido para que aprendas a enfocar cuanto antes todo ese talento y ese fuego creativo que tienes para que en vez de quemarte, ilumine tu camino y encienda a muchas personas más. La semana que viene probablemente me tome un descanso de capítulo, así que aprovecha para escuchar el resto de capítulos si no lo has hecho todavía y nos vemos en 2 semanas. Mientras tanto, creadora, cuídateme muchísimo y ya sabes, que la fuerza creativa te acompañe.